Al Señor. Alabado sea Dios. Qué honor, hermanos, qué privilegio poder estar en la presencia del Señor. Es un privilegio grande que el Rey de Reyes haya dado su vida por nosotros. En el pasado, hermanos, los súbditos daban la vida por sus reyes, pero nosotros, nuestro Rey, dio la vida por nosotros. Y ahí vemos el gran amor del Padre, que ha dado su Hijo, para que nosotros ahora cantemos de la bondad de Dios, para que ahora cantemos del amor y la misericordia de Dios. Y eso es poderoso, hermanos. En la vida cristiana, hermanos, ese es nuestro motor, nuestro impulso, nuestro todo, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, con ese impulso de vida que el Señor nos da, venimos a su casa a escuchar palabra del Señor. En esta mañana vamos a meditar en una prédica titulada La Resistencia. ¿Sabía, hermano, que usted y yo somos parte de la resistencia? Alabado sea Dios por eso. Y ya vamos a ver por qué somos parte de la resistencia. Le voy a pedir de favor que se ponga en pie y busque en su Biblia Éxodo capítulo 32, versículos del 21 al 26. Vamos a leer Éxodo capítulo 32, versículos del 21 al 36. Y con reverencia y agradecimiento leemos la palabra del Señor como está escrita. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Oremos, hermanos. Padre bendito, sabemos que usted ya bendijo su palabra, Señor. Solo le suplicamos en el nombre de Jesús que sea su Espíritu Santo redarguyéndonos, Señor, y dándonos ese discernimiento de espíritu, Señor, para que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, que germine, Señor, al tiempo de acuerdo a su voluntad, Señor. Denos retentiva, denos atención, Padre, que nos podamos concentrar en lo que esta mañana nos quiere decir, Señor. Gracias por su consejo. Bendito sea su nombre, Señor. En el nombre de Jesús hemos dicho estas cosas. Amén. Puede tomar asiento. Gracias por acompañarme a la lectura, hermanos. Entonces les decía que se titula La Resistencia. Y en el versículo que leíamos, vemos que desde el 21 al 24 vemos el contexto de lo que está pasando. Leemos lo que llevó a Moisés a hacer esta pregunta clave: ¿quién está por Jehová? Esa fue la pregunta clave que Moisés hizo. Porque vemos a un pueblo que con el mismo oro que Dios les había dado de manos de egipcios, fundieron ese oro e hicieron un becerro y ofendieron de gran manera al Dios verdadero. Con el mismo oro que el Señor les había dado, lo fundieron y hacen un becerro. Nosotros podríamos pensar qué cosa tan terrible, pero eso es lo que hacemos muchos en estos tiempos. Con las mismas bendiciones que el Señor nos da, con los mismos recursos, con los mismos hijos, llámele cualquier tipo de bendición que recibe del Señor, y si usted la ocupa para no honrar a Dios, estamos haciendo lo mismo que ellos en ese momento. Tomar de la bendición de Dios para deshonrar su nombre.
Hay muchos que con el dinero que Dios les ha provisto, con los recursos que el Señor les ha provisto, en vez de honrar al Señor, se dedican a deshonrarle. Y eso es algo, hermanos, que genera la ira de Dios. Y es precisamente lo que hicieron los israelitas. Debemos cuidarnos de estas cosas. Entonces, Moisés, cuando vio que estaban desenfrenados porque él no regresaba, recordemos que Moisés en estos momentos había estado en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches y no llegaba. Y el pueblo comenzó a desenfrenarse porque él no aparecía. Pero Moisés estaba ocupado recibiendo las instrucciones de Dios, pero el pueblo no supo esperar. Entonces, ahí fue cuando en el versículo 26 Moisés pregunta, ¿quién está por Dios? Júntese conmigo. De las 12 tribus en la Biblia, solo se menciona que los hijos de Leví se juntaron con él. Solo los hijos de Leví. En ese momento ellos fueron la resistencia al pecado de la idolatría del pueblo de Israel. Ellos dijeron, yo estoy por el Señor. Y se unieron con Moisés. La resistencia se refiere a la capacidad de una persona, grupo o cosa para resistir o enfrentar algo. Puede referirse a movimientos o acciones de oposición, de lucha contra esa fuerza dominante. En este caso era la tribu de Leví y Moisés contra la gran mayoría. Solo eran los hijos de Leví y Moisés contra todo el pueblo de Israel. Hoy en día el cristiano es la resistencia a este mundo que está en decadencia, a este mundo que está lleno de personas con mentes reprobadas, corazones entenebrecidos, bocas llenas de maldad y de suciedad. Mentes y corazones inmisericordes, porque el amor se ha enfriado. Pero los cristianos llevan el estandarte del amor de Cristo a donde van. Somos la resistencia. Somos como esos levitas que decimos, estamos por Dios. Porque, hermanos, nosotros mencionamos muchas veces, Dios con nosotros. Pero también debemos decir, nosotros estamos para Dios. Estamos con Dios. Porque nos gusta hablar de la fidelidad de Dios para nuestra vida, de la bondad de Dios para nuestra vida, que hay de nuestra fidelidad para Dios, que hay de nuestra bondad para Dios. Si Dios está llenando mi corazón de amor, de bondad, de misericordia, ¿cómo no he de devolver eso con compromiso sincero? No con compromisos a hombres, sino con compromisos al Rey Supremo, al que nos ha mandado a llamar para hacer la resistencia en estos tiempos difíciles. En todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo adoraban ídolos y ofrendaban a sus propios hijos como ofrenda quemada para un dios cananeo llamado Moloc. Hoy vemos la enorme cantidad de niños siendo asesinados por sus propios padres, antes y después de nacer. Y nosotros alzamos la voz diciendo, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amamos la vida porque amamos al dador de vida. Y en estos tiempos que la gente está desestimando la creación de Dios, que ya no dignifican la vida humana en ninguna de sus etapas, nosotros alzamos la voz y decimos, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces no debemos limitarnos a decir, con nosotros está Dios. Debemos responder a la pregunta que Moisés hizo hace tantos años, ¿quién está por el Señor? Y responder, nosotros estamos por el Señor. Somos el cuerpo de Cristo, practicamos y promovemos sus enseñanzas. Somos su iglesia, estamos para Él, estamos con Él. Me gusta mucho que la gente dice, aquí estoy, en las buenas y en las malas. Aquí estamos, digamos nosotros, Señor, en las buenas y en las malas.
Porque las malas, hermanos, para los hijos de Dios, nos sirven para bien. Amén. Todos los que le amamos, todo lo que nos pasa es para bien. Todos, sin excepción, deseamos ser parte de algo importante. Y los hijos de Dios, vaya que somos parte de algo importante. Vaya que lo somos. Somos parte de algo trascendental con implicaciones eternas. Dios nos ha adoptado como hijos, nos ha incluido en su estrategia, en su plan de salvación. Somos parte del plan perfecto de Dios. Y al escudriñar la palabra nos damos cuenta que a Dios se le da el título de Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y se le da ese título por su soberanía sobre ejércitos terrenales y celestiales. Él desplegaba su ejército y les daba instrucciones de lo que debían de hacer para vencer. Y en otras ocasiones mandaba a sus ángeles para que ejecutaran sus órdenes y vencían al enemigo. Él tiene dominio del cielo y de la tierra. Y de ese Dios supremo y estratega, de Él somos hijos. A cada uno nos ha asignado un flanco. En tácticas militares, el flanco es una posición estratégica en un campo de batalla que debe ser defendido. Porque así como un flanco puede ser defendido, este también puede ser atacado. Y Satanás, la serpiente antigua, está atacando. Pero el cristiano tiene orden de defender lo que se le ha encomendado. Luchamos con todas las armas y la armadura que Dios nos dejó. Defendemos el evangelio de Cristo, la familia, las buenas costumbres, la ética cristiana, la moral. Defendemos la vida y atesoramos las promesas de Dios, sabiendo que no debemos desenfrenarnos como lo hizo el pueblo de Israel, porque veían que tardaba Moisés. Veían que Moisés no llegaba y se desenfrenaron. Muchos cristianos están esperando a Cristo y ven que tarda y se desenfrenan. Pero en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No debemos abandonar el flanco que Dios nos ha asignado. Esto implica llevar el estandarte de la vida, promover los valores morales. Mire que no solo debemos practicarlos, debemos promoverlos, debemos hablar y decir, debemos ser éticos para que reflejemos la luz de Cristo en este mundo oscuro. Debemos cultivar relaciones interpersonales sanas que edifiquen y fortalezcan. No hay matrimonios perfectos, pero hay matrimonios sanos para gloria de Dios. No hay familias perfectas, pero hay familias sanas que glorifican a Dios. Y no importando las doctrinas que se levanten en contra de Cristo o las que hayan de venir, el reino de Dios prevalecerá. En eso creemos, en el nombre de Cristo, así es. Nuestro compromiso con el amor, la verdad y la rectitud debe ser inquebrantable. No es negociable. Nuestros principios cristianos no son negociables. No es que en la iglesia me comporto de una manera, pero voy a negociar para afuera comportarme de otra. Debemos ser inamovibles. Debemos ser impartidores de amor, dadores de buenos consejos y promotores de la ética cristiana en cada aspecto de nuestras vidas. En las relaciones interpersonales que nosotros tenemos, practiquemos la compasión, practiquemos el perdón, practiquemos la humildad diariamente, buscando siempre la reconciliación y la unidad en vez del conflicto y la discordia. Nosotros respetamos a todas las personas, respetamos el medio ambiente, porque Dios nos ha enseñado que debemos cuidar toda su creación. Respetamos a los que nos ofenden. Y el Señor ama a estas personas, pero no podemos aceptar ni promover cosas contrarias a la enseñanza de Cristo. No las podemos abrazar porque nosotros no pertenecemos a ese bando. Somos de Cristo, pertenecemos a la luz y en esa luz caminamos.
Además, como seguidores de Jesús, debemos ser cuidadosos guardianes de la verdad y la integridad en un mundo lleno de engaños y falsedades. Porque ahora ya las personas no saben qué son, no están seguros si son mujeres, si son hombres, hoy quieren ser animales, hoy quieren ser plantas, han perdido por completo la identidad que Dios les dio. Y no podemos nosotros abrazar esa falsedad, esa falsa inclusión, cuando a Dios lo que le causa es ira y horror, según lo dice su palabra. Debemos entonces ser guardianes y estar firmes en las enseñanzas de las Escrituras y resistir las tentaciones de la cultura secular que buscan alejarnos de la voluntad de Dios. En estos tiempos, la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces nosotros debemos ser impartidores de la palabra de Dios, dar nuestros recursos, sacrificar nuestra comodidad para el servicio de Dios. A todos les gusta estar en lo cómodo, pero a veces tenemos que salir de esa comodidad para decirle: Señor, yo estoy para usted, yo estoy con usted. Eso implica buscar activamente oportunidades para servir, buscar activamente oportunidades para servir. No es necesario que le digan: hermanito, hermanita, sirva en esta área. Usted busque activamente dónde y cómo servir. Debemos estar llenos del Espíritu Santo y guiados por la sabiduría divina en todas nuestras palabras y acciones. Nuestros consejos deben estar enraizados en la verdad de Dios y dirigidos hacia la edificación. Si nuestras palabras no van a construir, sino que más bien van a destruir, guardemos silencio. Porque Dios nos llama como comunidad, como cuerpo de Cristo, a edificarnos los unos a los otros con la palabra de vida que Él nos da. No estamos para destruir al hermano, no estamos para envidiar a nadie, estamos para edificarnos como cuerpo de Cristo. El Señor siempre está llamando a la unión de sus hijos como ese ejército compacto que Él quiere ver. Y desecha, por supuesto, la división. Tenemos, hermanos, que tomar esa decisión. Porque es la decisión que el Señor busca en nosotros. La respuesta a esa pregunta de quién está por el Señor sigue vigente. Y es la decisión la que ve Dios. Y cuando nos ve decididos, Él recompensa. De igual manera, si no ve decisión ni convicción en nosotros, también tiene, hermanos, su recompensa. Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Moisés preguntó: ¿quién está por el Señor? Y solo los hijos de Leví respondieron. Tristemente, solo ellos decidieron estar del lado del Dios que les había dado su libertad. Y todos los demás no agradecieron, no estuvieron con Él. En Mateo 12:30 nos dice: la humanidad debe decidirse del lado de quién está. Mateo 12:30 dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. La humanidad debe tomar esa decisión, si está por el Señor o está en contra del Señor. Entonces nosotros, hermanos, hagamos como los hijos de Leví, consagrémonos al Señor, demos abiertamente este testimonio que somos del Señor, uniéndonos con la iglesia que es el cuerpo de Cristo, rechazando el pecado, testificando la verdad, no conformándonos al mundo y asemejándonos a Cristo nuestro Señor. Los israelitas tenían que juntarse con una minoría y, si era posible, iban a defenderse de la gran mayoría. Tenían que ser agresivos. Y tome en cuenta esto, hermano, que nosotros defendemos lo que amamos. Y si amamos al Señor, defendamos al Señor. Defendamos sus enseñanzas, sus doctrinas, parémonos en la roca firmes.
Su causa, la causa de Dios, es la causa de la justicia y la verdad. Y una buena causa es un fundamento firme para pelear la buena batalla. Esto nos ayuda para estimularnos en valentía. Por ahí decían que el que sostiene una causa justa tiene una triple armadura. Es decir, que la causa justa nos da valentía y Dios es justo. Vale la pena sacrificarse por Él. Y vean que lo que nosotros hacemos no es tan sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Jesucristo. Lo que nosotros hacemos es esforzarnos y ser valientes como lo manda su palabra. Pero sacrificio el de Cristo. Ahora, no debemos temer, sino más bien obedecer. Estaba yo un poco preocupada ayer que veía en la televisión un programa, entre comillas, para niños. Y eran ya de dos muchachas que se declaraban homosexuales en su escuela. Y yo decía, a esto se va a enfrentar la nueva generación. Que les pongan cosas aberrantes a Dios en la televisión, en la radio, en el trabajo, en su escuela, a donde ellos vayan. A eso se va a enfrentar esta generación. A eso nos estamos enfrentando nosotros, pero ya nosotros estamos ya grandes. Pero los niños se están desarrollando. Por eso es que es importante recordarnos, instruye al niño en su camino. Debemos de, si usted no tiene hijos, pero tiene sobrinos, instrúyalos en la palabra de Dios. Ese es su flanco, ese es su campo de batalla. Cumpla con su misión. Tenemos, hermanos, que estar seguros. No deberíamos titubear si tenemos a Cristo como capitán. No deberíamos albergar dudas en nuestro corazón si Él es el que nos guía. Porque Él está por jefe y por maestro a las naciones, según lo dice Isaías 55:4. ¿Qué debo hacer para ser de estas personas que responden, yo estoy por el Señor? Yo debo enlistarme a voluntad. Enlistarme en ese ejército porque Dios no obliga a nadie. Debo enlistarme. Pongámonos bajo la bandera confesando a Cristo abiertamente en el bautismo. Si hay alguno que no se ha bautizado, bautícese. Abiertamente confesemos que Cristo es nuestro Salvador. No hay que ser de la famosa secreta, de la gente que es cristiana, pero cuando está en sus círculos sociales, no menciona a Dios ni una sola vez para que no lo descubran. Confesemos abiertamente lo que somos a donde vamos. Y si se molestan con nosotros, pues qué bueno, no nos convenía estar con esa gente. Nosotros somos de Dios. Pongámonos el uniforme, el vestido de justicia, el cinto del amor, toda la armadura de Dios que se menciona en Efesios 6, del 13 al 18. Entremos primero, para enlistarnos, entremos primero en una guerra civil con nosotros mismos. Peleemos con nuestra carne para que menguemos y que el Señor crezca en nosotros. Porque el Espíritu Santo ya nos selló, pero la palabra habla también de una llenura del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros clamamos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda y nos llene, porque estamos sellados, Él habita en nosotros, pero necesitamos esa llenura. Y para que el Señor nos llene, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Marchemos al campo de guerra contra la falsedad, la hipocresía y las falsas doctrinas que se han levantado. Las supersticiones, la crueldad, la opresión. Hay tantas cosas, hermanos, de las cuales nosotros tenemos que batallar para no caer en ellas y promover que otros no caigan en ellas. La lascivia, la borrachera, los pecados de todo tipo, donde estén y por todas partes. No nos dejemos amilanar por el sufrimiento. Todos vamos a sufrir de una manera o de otra en este mundo, vamos a tener aflicción. Pero no nos podemos dejar amilanar. No puedo permitir que eso mengue ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que mantener la defensa del flanco asignado. Hermanos,
En los tiempos de la guerra mundial, no sé si la primera o la segunda, para que los soldados no huyeran del campo de batalla, los amarraban a los cañones, les ponían un grillete en el pie y ese grillete impedía que cuando estuviera el grueso de la batalla ellos escaparan, estaban atados, tenían que seguir peleando. A nosotros Dios no nos ha puesto grilletes, nos los ha quitado. Y como hemos salido de la esclavitud, ahora ya libres, decimos, Señor, esta libertad es tuya, porque me la diste a mí. A nosotros nadie nos obliga. Estamos a voluntad sirviéndole al Señor porque estamos agradecidos por la gran bondad del Señor, por lo que Él es, por lo majestuoso, por lo poderoso. Si alguien viene buscando servirle al Señor por una futura recompensa, sepa que Dios ya le dio mucho, que Dios ya nos dio mucho, y que si hemos de trabajar lo que haga falta hasta el día que Dios nos quite de esta tierra, eso ya lo debemos, hermano. Ya le debemos mucho al Señor. Y cada día esa cuenta en deuda se va haciendo grande, grande. Mire, mejor dispongámonos. No para pagarle al Señor, porque no hay manera que podamos pagar lo que ha hecho. ¿Cómo podríamos pagar? No, hermanos, pero al menos demostremos ese amor. No seamos cobardes. El Señor nos ha dado tanto, ha extendido su mano para sostenernos. ¿Cómo la vamos a morder? No podemos ofender a Dios. Les voy a contar una ilustración que se llama La Roca, porque considero que es probable que ya la hayan escuchado, pero me gustaría compartirla, porque estamos hablando de no dejarnos amilanar por el sufrimiento, ni por la frustración, ni la decepción de este mundo. En esta ilustración es una historia pequeña, donde cuenta que un hombre dormía en su cabaña, y de repente una luz le iluminó, y esta luz era Dios. Y le dijo que tenía un trabajo para él. Y le enseñó una gran roca afuera de la cabaña. Y le dijo, vas a empujar la roca con todas tus fuerzas. Y el hombre hizo lo que el Señor le pidió. Todos los días, ferviente y obediente, él iba y empujaba la roca. Pero no la movía. La empujaba, no la movía. Y todas las noches el hombre regresaba a su cabaña triste, porque la roca no se movía. Entonces Satanás dijo, voy a entrar en el juego. Y en las noches le voy a decir a este hombre que todo lo que está haciendo es por gusto. Es en vano porque no ha movido la roca. Es un incapaz. Que esa tarea es imposible de realizar. Entonces el hombre, al escuchar a Satanás, dijo, sí, realmente esto es frustrante, qué desilusión. Y pensó en hacer lo que Satanás le dijo, ya deja de empujarla, es por gusto, no vas a poder moverla. Pero antes de hacer lo que Satanás le había indicado, con mala intención por supuesto, el hombre decidió orar al Señor. Y le dijo, Señor, me siento frustrado, me siento mal, porque empujo la roca y esta no se mueve. Entonces el Señor le respondió con compasión, querido amigo, cuando te pedí que sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad fracasaste. Mírate ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Es cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora la roca la muevo yo.
¿Cuántas veces el Señor no nos ha asignado una tarea, una misión, un flanco donde usted y yo no nos debemos mover por fracasados que se sienta, por desilusionado que se siente? El Señor nos dice, solo deben obedecer. Lo demás lo hago yo. Lo imposible me toca a mí. El Señor lo ha puesto a orar, a empujar esa carreta de su familia que no avanza. No se preocupe, sigue empujando, sigue en su flanco, sigue obedeciendo. Y a la pregunta que Moisés hizo en aquel día, ¿quiénes están por el Señor? Respondamos, heme aquí, envíame a mí. Obedezcamos a Dios, permanezcamos en Él, seamos la resistencia en este mundo que ataca por todos lados. Que nuestras vidas, hermanos, sean un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios. Para con nosotros, los de nuestra casa, pero también para con los demás. Permanezcamos una vez más, lo dice el Señor en esta mañana. Permanezcamos en nuestro puesto, en el lugar que Dios nos ha designado, y veamos la victoria que Él nos tiene reservada. Porque a los que confían en el Señor, hermano, el Señor jamás los va a dejar avergonzados. Porque Él lo que dice, hermanos, lo cumple. Y a su nombre, gloria, hermanos. Viva nuestro Salvador. Le damos este aplauso. Porque bueno es el Señor. Y vamos a orar. Porque necesitamos del poder de Dios para hacer de la resistencia.